sobre todo en la charla de ayer por la tarde, pero incluso en la mañana, hemos contemplado, y espero que fuera materia abundante de oración, después en los diferentes momentos que el programa se lo permitió, de revisar, de renovar nuestra conciencia de la presencia de las tres personas divinas en nuestra vida, que eso es ser cristiano. Y al que esto no le interesa mucho, le parece que es aburrido, pues simplemente es que no le interesa ser cristiano, porque en esto consiste el ser cristiano, es la vida en Cristo. Dice la carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues el amor de Dios es el Padre que es amor, el Hijo que es amor y el Espíritu Santo que es amor. Dios que es amor, que vive en mí y que quiere comunicarme su vida para que yo no perezca, sino que tenga vida eterna y vida en su nombre. Y esto es ser cristiano. Al que no le interesa esto, pues se ha equivocado de sitio. Entonces, ¿hasta qué punto esto no es lo más importante? Porque en realidad esto no es lo más importante, hermanas, es lo único importante. Lo único importante es que te conozcan a ti. ¿Para qué me hice religiosa? ¿Por qué soy sacerdote? ¿Por qué estoy aquí delante de ustedes esta mañana? Para que te conozcan a ti. ¿Para qué son ustedes llamadas, consagradas y enviadas? Para que te conozcan a ti. ¿Pero qué van a conocer si a mí esto no es lo que me interesa, lo que está en el centro de mi vida, lo que me ha robado el corazón, literalmente? Entonces, tener una conciencia amplísima, fíjense que luego todas van a rezar y todas tienen sus horarios de oración. Yo a veces me quedo pensando, ¿qué harán? ¿Qué harán en la capilla? Y ves religiosas leyendo libros y haciendo un montón de cosas, pues porque es un aburrimiento la oración. Pues porque estar ahí con tres extraños, pues ahí es como el que va en un autobús y te toca una señora al lado, o te toca este señor aquí a tu lado. Bueno, pues buenos días, y no tenemos mucha más conversación. Y muchas veces nos puede pasar esto, que es que no tenemos conversación con estas personas, porque en vez de estar viviendo con las tres personas que nos han dado el ser y la vida, que venimos de ellas antes de la creación del mundo y vamos a ellas sabiendo que había venido del Padre y al Padre regresaba, que en la casa de mi Padre ahí os estoy esperando. Si todo esto no es real en mi vida, todo lo demás son palabras huecas o palabras vacías. Entonces, el cristiano adulto, no digamos una religiosa, un sacerdote, es una persona que tiene trato íntimo, que conoce internamente, es la palabra que usa San Ignacio de Loyola en los ejercicios, el conocimiento interno, que conoce bien. Es maravilloso en el poema de La Fonte, San Juan de la Cruz, a quien yo les recomiendo que lo lean, todo lo que ustedes puedan, aunque no entiendan nada, lean a los místicos, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, los grandes escritores espirituales. No se pierdan en libritos superficiales que tantas veces veo por las capillas de este mundo en las religiosas. Lean a los grandes maestros, a los que conocen de verdad estas cosas. Qué bien sé yo, dice San Juan de la Cruz, la fonte que emana y corre, aunque es de noche. La noche es la fe. Qué bien sé yo, es decir, soy un hombre que conozco la fonte. La fonte es la Trinidad. Y esta fonte es la que brota, y de él brotarán torrentes de agua viva. Estos torrentes de agua viva es Dios que vive en mi corazón. En otras palabras,
De alguna manera, y no es, créanme, ninguna herejía, es pura doctrina católica, es más importante la inhabitación que la Eucaristía. La Eucaristía es el mismo Jesucristo, y no solo el mismo Jesucristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque donde está una persona de la Trinidad están las otras dos presentes. Cuando comulgamos, no solo comulgamos a la segunda persona, comulgamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque donde está uno no son tres dioses. Pero la presencia eucarística, ¿para qué está ahí? ¿Para estar encerrado en una cajita? No, para poder vivir en mí. La Eucaristía está al servicio, está orientada a la inhabitación. Comer mi carne, beber mi sangre para tener vida, para que tú me recibas en tu corazón. Estoy ahí no porque quiero estar ahí, porque quiero estar contigo, porque quiero estar dentro de ti. Ayer hablamos de nuestra relación con las personas divinas. Hermanas, esto es un retiro brevísimo, no es un curso de teología. Entonces, lamentablemente tenemos que seguir caminando, pero imagínense todo lo que no se podría decir de nuestra relación con el Padre simplemente escuchando en el Evangelio a Jesús hablar del Padre. Pero hoy nos fijamos, en este siguiente día, en nuestra relación con la persona del Hijo, el Verbo encarnado. Como comprenderán, yo no soy más que un microbio al lado de Santa Teresa de Jesús, pero cuando Santa Teresa de Jesús dice esa famosa oración, esa frase, solo Dios basta, evidentemente, pues Dios es Dios, pero a nosotros, en realidad, no nos basta Dios, nos basta Dios hecho hombre. Claro que solo Dios basta. Dios, Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, así como la relación filial, la relación con el Padre, es una relación vertical, la relación con el Hijo es necesariamente una relación esponsal. Y de las muchas cosas que lamentablemente los sacerdotes no predicamos, al menos habitualmente, yo acabo de llegar a este país, no tengo ni idea lo que se predica aquí, pero mucho me sospecho que será parecido al resto de otros países, pues no se le suele decir a la gente, pero a toda la gente, a todo bautizado, que está llamado a una relación esponsal con Jesucristo, pero todo el mundo está llamado a una relación esponsal con Jesucristo. No todo el mundo está llamado a vivirlo de la misma manera, pero el modo de unión no cambia la unión. ¿Por qué todos estamos llamados a la unión esponsal con Jesucristo por el bautismo? Pues porque somos miembros de la Iglesia, que es la esposa. No formamos parte de una institución, formamos parte de un cuerpo vivo. La Iglesia no está hecha de 1.000 millones de iglesitas. La Iglesia es una, la esposa es una. Y si yo estoy en la Iglesia, soy parte integral de la esposa. Participo de la relación esponsal con Jesucristo por el bautismo. Evidentemente, cada uno tendrá, y en esto consiste el discernimiento, o sea, la unión esponsal con Cristo no hay que discernirla. Si no te quieres tomar en serio la vida cristiana, pues no vas a tener mucho trato con Cristo esposo. Igual que si no te tomas en serio la relación con el Padre, pues eres un huérfano. Si no te tomas en serio la relación con Jesucristo, pues serás una soltera o un soltero, porque no estás desposado, no hay una unión esponsal con Jesucristo. Él te ofrece ese modo de unión, pero tú o no lo conoces, que puede ni siquiera ser culpa tuya, o no te interesa o no quieres. Pero todo bautizado está llamado a esta unión esponsal con Jesucristo. Muchos de ustedes recordarán
una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer que se llama Mulieris Dignitatem. En ese documento, que yo les animo muchísimo a leer, a ustedes además como religiosas es maravilloso, tiene una frase sorprendente el Papa Juan Pablo II. Dice: frente a la persona de Cristo esposo, todos estamos en lo femenino. Oiga, esto es San Juan Pablo II, sucesor de Pedro, y además santo, y además autor del documento, que sabrá él lo que está diciendo. Todos, y dice, guión, varón y hembra. Es decir, yo, hombre, varón, estoy llamado a una unión esponsal con el único esposo. Cristo no es el esposo de las monjas, no es el esposo de las religiosas, no es el esposo de las mujeres, es el esposo de todo bautizado. Tomen, por ejemplo, los místicos. Cuando San Juan de la Cruz escribe el Cántico Espiritual, él está hablando al esposo. Si ustedes cogen las obras completas de San Juan de la Cruz y toman la poesía del Cántico Espiritual y van viendo canciones entre la esposa y el esposo, y unas estrofas, hay dos versiones, una tiene 40, otra 41 estrofas. Unas son del esposo y otra es la esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Las mujeres? No, él que es el místico. Y San Juan de la Cruz, para el que tenga dudas, era hombre, no era mujer. Pero en el cántico él es la esposa. No tiene ningún problema de estar frente a la persona de Cristo esposo en lo femenino. Y dice: ¿a dónde te escondiste, amado? ¿Quién es el amado? Él. Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. ¿A dónde te escondiste, amado? Pues él es la amada. Y él es un hombre. Y no pasa nada. Frente a la persona de Cristo esposo, todos en lo femenino. Estoy muy seguro que muchas de ustedes esto nunca lo han escuchado. Algunas seguro que sí, ya han tenido una formación maravillosa, pero lamentablemente esto no es lo que se suele predicar en la misa de los domingos. Y díganme por qué los laicos no tienen derecho a saber los tesoros de nuestra fe católica. Pero ustedes tratan con cientos y miles de laicos en su congregación. ¿No tiene la gente derecho a saber estas maravillas? Que Jesucristo quiere entrar en relación esponsal contigo y tú no te has enterado, y eso no es horrible. ¿Por qué no todo el mundo tiene derecho a conocer las maravillas de los tesoros de nuestra fe católica? Ahora, si nadie se lo dice, si cuando están reunidos con jóvenes, y cuando están reunidos con matrimonios, cuando están reunidos, porque todo el mundo, porque la relación esponsal no viene de los votos evangélicos. Tú no te convertiste en esposa de Cristo el día de tus votos. Eras esposa de Cristo el día de tu bautismo. Lo que hicieron los votos, lo que hizo la profesión religiosa fue definir el modo de unión. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Punto y aparte. Entonces, y ahora voy a hablar muy despacito y escriban todo lo que les voy a decir. Porque me va a ser mucho más fácil, porque es mucha información y va a ser mucho más fácil después repetirlo cuando tengan ustedes el texto delante. En esta vida, quiere decir, no me estoy refiriendo a la vida del cielo. En esta vida, aquí en la tierra, la unión con Cristo esposo puede darse de dos modos. Entonces entiéndase que la unión es la misma. La unión es la misma. Pero el modo de unión en la tierra, no estamos hablando de la vida del cielo. La unión con Cristo esposo en la tierra puede darse de dos modos. Primer modo es la unión mediata, esta palabra es capital,
la unión mediata, empezando con M, unión mediata con Cristo esposo, igual sacramento del matrimonio. El segundo modo de unión es la unión inmediata, una sola palabra, INM. Unión inmediata con Jesucristo esposo, que es la virginidad consagrada o el celibato. Entonces, en esta vida, dos modos de unión. Es unión mediata, unión inmediata. Empezamos por el primer modo de unión. Fíjense que la insistencia es en que todo bautizado está llamado a la unión esponsal con Jesucristo. Solo que el modo de unión es diferente en esta vida dependiendo de nuestra vocación o de nuestro lugar en la Iglesia. ¿Por qué se llama el primer modo de unión mediata, el sacramento del matrimonio? Porque es unión con Cristo esposo, estamos hablando ahora del primer modo de unión, es unión con Cristo esposo con la colaboración de una mediación. Dicho más propiamente en teología sacramental, es unión con Cristo con la colaboración de un signo sacramental. Por eso es sacramento, porque es un modo de unión. Recuerden y perdonen que se darán cuenta que les estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que esto se convierta en vocabulario con el que salgamos de aquí por esa puerta. Es en esta vida. Por eso los sacramentos son para esta vida. En el cielo no hay sacramentos. En el cielo no hay unión mediata. En esta vida, el primer modo de unión y el más común es la unión mediata, es decir, el sacramento del matrimonio. Unión con Cristo esposo. Honestamente, hermanas, ¿cuánta gente que se casa con una idea clara, que el día de su matrimonio, el día de sus esponsales, con quien se está desposando es con Jesucristo? Es que no tienen ni idea. Yo no sé de qué les hablan en las preparaciones matrimoniales. Dice, oye, ¿te das cuenta que vas a recibir a Jesucristo por esposo? ¿Qué? Pero si yo creí que me estaba casando con Antonio. Pero vamos a ver si es que estamos confundiendo el signo sacramental, con el significado. Y no es lo mismo el signo que el significado. Están en relación, pero no son lo mismo. El signo es la especie sacramental. Y esto que a ustedes les puede estar sonando ahora mismo a ciencia ficción, es como si ustedes me dicen, pero hermana, ¿usted por qué comulga todos los días? Ay, porque me encanta el sabor del pan. Pero es usted tonta. No, porque como me gusta lo del pan, oiga, pero si eso es un signo. La realidad es Jesucristo. Ah, pues yo creí que la cosa era recibir el pan. No, la cosa es recibir a Jesucristo. En el matrimonio no se trata de recibir al signo, se trata de recibir a lo que esa persona significa, que es Jesucristo. Ahora, cuando uno vive el sacramento del matrimonio con esta conciencia de la unión esponsal con Cristo, créanme que la vida cambia, ¿eh? Pues ¿por qué fracasan tantos matrimonios? ¿Por qué hay tanta infelicidad en el matrimonio? Y a veces se han casado gente que son estupenda.
que no era ningún delincuente ni ningún sinvergüenza. No, pero pues al final, pero si es que criatura, te has enamorado del signo y no te has enterado del significado. Y estamos esperando del signo lo que solo nos puede dar el significado, pero ¿cómo esta criatura humana va a satisfacer las ansias más profundas de mi corazón si es que es imposible? Hiciste nuestro corazón para ti, pero eso no lo dicen solo las vírgenes, lo dice todo bautizado. Pues si mi corazón está hecho para Cristo y yo pretendo que esta persona la llene, que es una criatura pobre, limitada, pecadora, igual que yo, estoy pidiendo peras al olmo. Es que tengo todas las papeletas del fracaso. Hasta que uno no tiene, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente casamos a gente que tiene muy poca fe, muy poca vida espiritual, nada de oración, poquísimo sacramento, y pretendemos que de repente el día de la boda descubra a Jesucristo esposo. Bueno, mire, que es imposible. Porque estamos casando niños. ¿Usted está permitido en la iglesia casar niños? No, pues ¿por qué? Porque no están capacitados. Pero ustedes saben cuántos niños, cuántos enanos espirituales se casan en la iglesia todos los días. Pues si no están capacitados para el sacramento, habrán cumplido, pues que si han ido el curso de precaná, o como lo llamen aquí, o curso prematrimonial, y han traído unos certificados, unos papeles y unos cursillos, y no se han enterado de nada, vamos. Y así pretendemos que vivan hasta que la muerte nos separe. Pues no tenemos muchas probabilidades de éxito así. Pero si no te has enterado quién es Jesucristo, si no conoces al Señor, ¿cómo te vas a desposar con Él? Y estamos hablando de la unión mediata, hermanas. Ni siquiera hemos llegado a la vocación de ustedes, que puede que sea hoy, puede que sea esta tarde o puede que sea mañana. Porque creo que entender esta vocación, que parece ser que no es la de ustedes, es importantísimo. Porque no puedo entender mi consagración si no entiendo las demás consagraciones en la Iglesia, que son importantísimas. Además de que por su vocación ustedes están al servicio de esas otras vocaciones. Y me parece gravísimo que esto no lo tengamos claro. ¿En qué consiste entonces esta unión mediata? Consiste en que la vida de hijo, la que empieza en el bautismo, va creciendo, va madurando. Igual que crecemos en edad, tenemos que crecer como el niño, pues en sabiduría y en gracia. Ir madurando en la fe, ir madurando psicológicamente, ir madurando espiritualmente. El cuerpo, si le das de comer y poco más, pues ya se desarrolla él solito. La psicología, pues hay más o menos. Y la vida espiritual, pues bastante poco. Lamentablemente, eso suele ser el común denominador de gran parte de la humanidad. Entonces, así como a un niño no se le permite casarse, uno tiene que llegar a cierta madurez para definir el modo de unión, que recuerdan en esta vida son dos: mediata, inmediata. Entonces, ¿quién elige en el momento de la madurez el modo de unión? El esposo. Él es Jesucristo, el esposo, el que te llama al modo de unión que en su misterioso designio ha escogido para ti. Pues en eso consiste el discernimiento vocacional. Yo quiero ser tuya, yo te pertenezco a ti, pero no sé de qué manera quieres unirte conmigo. Por eso podemos hacer un daño espantoso entusiasmando a una pobre muchacha en la vocación religiosa, porque nosotros estamos agobiados de que tenemos pocas vocaciones y muchas veces estamos destruyendo una vida. Entonces sean muy cautas y muy prudentes en el modo de aconsejar. Háganlo con mucho desapego y pensando no en el bien de la congregación, haciéndolo por el bien de la persona.
porque podemos destruir muchas vidas. Yo, miren, llevo muchísimos años, estos ejercicios, miren, cientos de veces los he predicado. Y lamentablemente, después de muchos años, te encuentras con muchas religiosas, que, hombre, yo no soy la cuarta persona de la Trinidad, pero no creo que es muy difícil darse cuenta pero si esta mujer no tiene que estar aquí. Si todos los problemas que tiene no es ni que es buena persona, ni mala persona, ni obediente, ni desobediente, si es que no tiene vocación. Pero le hemos empujado, y anímate, y espérate 6 meses, y mira, ya sabes, el que pone la mano al arado y vuelve la vista atrás, y nos dedicamos al terrorismo espiritual. Ya sabes, no, eso es una tentación del demonio, pero ¿qué rayos sabe usted del demonio si no lo conoce ni en pintura? Pero aquí de repente todos nos hemos convertido en secretarias del Espíritu Santo. Porque tú, que te estás haciendo viejecita, no sabes quién te va a traer la sopa cuando estés en la enfermería. Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces acabamos buscando mano de obra barata. Y perdonen que les diga las cosas tal cual, que se ha hecho mucho, mucho daño a muchas personas. Como también es verdad que uno se encuentra con personas, y yo me las he encontrado igual, que te das cuenta que están casadas y llevan sus familias más, pero que tú sabes que ese no es su sitio, que tiene la palabra vocación religiosa escrita en la frente. O nadie le ayudó, o no tuvo la oportunidad, o metió la pata, o las 1000 circunstancias de las vidas de las personas, que son todas complicadísimas. Entonces, lo primero, tengan muchísimo cuidado en cómo hacen los discernimientos y las campañas vocacionales, que es que parece que van con lazo cazando vacas. Ay, no, es que tiene un don para las vocaciones. No, esta tiene que ser la encargada vocacional. Pues tener muchísimo cuidado, porque no pasa absolutamente nada con que ustedes desaparezcan de la faz de la Iglesia Católica. Lo que sí pasa es que ustedes no sean fieles. Eso sí que es grave. Desaparecer no es grave. Ustedes no tienen ni idea cuál es el plan de Dios. Lo que sí sabemos que es el plan de Dios es ser fieles y ayudar a otros a serlo. Entonces, tener muchísimo cuidado. Las candidatas debían de estar aporreando la puerta para entrar, no tú arrastrándolas por la camisa para que entren. Que la puerta tiene que ser estrechísima para entrar y anchísima para salir. Y tener muchísimo cuidado con esto. Pero vamos a ver, o tú crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo. ¿Tú crees que a un enamorado hay que empujarle? A un enamorado no lo para nadie. Y la unión esponsal con Jesucristo es una unión de enamoramiento. San Juan de la Cruz, perdonen que siempre lo cito, pues que es un maestro de la vida espiritual. Roba el robo que robaste. Es el que ha pasado, el enamorado, el amado que ha pasado por la vera de mi vida y me ha robado el corazón. A una chica enamorada ya le puedes razonar que el muchacho ha estado 3 veces en la cárcel. Es que no le interesa nada. Está perdidamente loca de amor. Y cuantos más defectos le pongas, más le gusta. Pues si no hay enamoramiento, no hay vocación. Y les aseguro que a los enamorados no hay que empujarles mucho, se empujan ellos solitos. Entonces, llega un momento en la vida en que uno tiene que discernir el modo de unión al que me llama Jesucristo. Y ahí sí viene una decisión importante, pero no es una decisión que se origina en mí, es una voz que se escucha, porque todo bautizado tiene vocación. No es unas tenemos y otros pues que se casen la chusma. No. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido consagrados
y todos somos enviados, que eso es el bautismo. Otra cosa es discernir el cómo, el lugar, el dónde, pero son las circunstancias de la unión con Cristo. Ahora, sin enamoramiento no hay discernimiento. Muchas veces queremos que gente discierna su vocación cuando no tiene vida de oración, cuando no tiene enamoramiento. ¿Pero qué va a discernir? Que conozca primero al Señor, que conozca el amor de Jesucristo esposo. Por eso la soltería no es una vocación en la Iglesia. Yo no digo que todo el mundo que no se case tiene que ser monja o religiosa o tiene que estar en una institución. Lo que todo el mundo está llamado, todo bautizado sin excepción, al margen de las instituciones o de los hábitos, eso es totalmente secundario. Pero todo el mundo está llamado a definir su unión con Jesucristo. Y o estás llamado a la unión inmediata o estás llamado a la unión mediata. El soltero es la persona que todavía no ha definido su unión con Jesucristo. Pues no pasa nada, es parte del desarrollo de la vida espiritual de una persona. No, es que se ha quedado a cuidar a su mamá, que no... Muy bien, ha definido su unión con Jesucristo. Mi corazón es del Señor y me dedico a esta tarea que puede ser trabajar en una fábrica y atender a mi madre, que es viejecita. Pues gloria a Dios y maravilloso y muy santificante. Y no tiene que tener la provincial un papel que tú firmaste en el altar el día que cantaron el Gloria en latín. No. Sin muchas ceremonias. Es a quién le pertenece el corazón. Entonces, hoy nos fijamos, esta mañana, en este modo de unión que consiste en que mediante otra persona humana que me representa, ¿qué quiere decir representar? Que me hace presente. No es una persona que ha venido en vez de. Mi marido, mi mujer, no ha venido porque Cristo no ha podido venir. No. Cristo esposo viene a mí en la persona de mi marido o de mi mujer, que me hace presente al esposo. La criatura humana hace presente las cualidades, incluso naturales, que siempre son, toda cualidad natural es una cualidad dada por Cristo, y en cuanto yo voy acercándome a esta persona que es signo, voy conociendo más el significado. Incluso los fallos, más aún el pecado de esta persona, que no deja de ser una criatura humana como yo, me recuerda que el signo no es el significado, que si mi marido ha actuado con soberbia, recuerdo que el esposo no es soberbio, que si ha sido tacaño o egoísta, que Jesucristo no es tacaño y egoísta. Es decir, incluso los defectos del signo me ayudan a descubrir la diferencia entre el signo, el marido, la mujer, y el significado, que es Jesucristo. Por eso muchos, lo he dicho antes, muchos de los fallos matrimoniales precisamente vienen de esperar del pobre marido o de la pobre mujer lo que me puede dar Jesucristo. O sea, el ser humano está llamado a un amor de exclusividad. Pues nada, el recién casado, el marido vuelve del trabajo al final del día y le dice a la mujer perdida de amor deseando verle: ¿has estado pensando en mí todo el día? Pues por supuesto que he estado. ¿Qué va a estar pensando en ti todo el día? Pues si ha pensado en ti todo el día no habrá trabajado. Porque nadie puede pensar a cada instante, en cada momento, todo el día. Pero es una necesidad existencial de la persona, que yo sea el centro de tus pensamientos. Pero no se equivoquen, que nadie es el centro de los pensamientos de nadie, porque nadie puede pensar día y noche, 24 horas a cada instante, en otra persona. Fíjense, por ejemplo, todo el vocabulario entre esposos, entre enamorados, es un lenguaje
precioso, de una ternura inmensa, y todo mentira. Por ejemplo, yo no sé cómo dicen ustedes, marido, mujer, o padres o hijos, en España se dice, oye, mi vida, ¿no? Mi vida. Pero esa persona no es tu vida, porque antes de conocer a tu marido estabas vivo, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita que no es verdad. Se dan cuenta que todo el vocabulario humano es todo mentira. O sea, mentira quiere decir, pues, un lenguaje figurativo, poético, como lo quieran llamar. Ahora, ustedes agarren cualquier expresión de esas y aplíquenselas a Jesucristo a ver si es verdad. Porque ese siempre piensa en mí. Es más, si dejara de pensar en mí, yo desaparecería. Antes de la creación del mundo, nos eligió, estaba pensando en nosotros desde toda la eternidad. ¿Saben ustedes lo larga que es la eternidad? Yo soy la vida, yo soy tu vida. O sea, antes de que tú me conocieras, tú no tenías vida, estabas muerto. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el Evangelio son todo frases así. Y eso, el Evangelio no es poesía. El Evangelio es la realidad. Si ustedes tienen hermanos casados que le dicen a sus maridos y a sus mujeres, mi vida, díganle qué mentira tan bonita. Pero cuando lo digas tú, es verdad. Literalmente verdad. Tú eres la única persona que puede decir, eres mi vida. No tengo más vida que tú. Tú eres la causa de mi vida. Y si no te tuviera a ti, estaría muerto. No valdría la pena vivir. No tendría vida. Y no es que yo me quiera dedicar aquí al romanticismo. El mismo San Pablo lo dice, porque los que vivimos no vivimos ya para nosotros mismos, sino para Él. Si vivir es vivir para Él. Si no vivimos para nosotros mismos, que el que vive para sí mismo está muerto. Que es vivir para Él. Que no vivimos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. Entonces, cuando San Pablo habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, 35 en adelante, recuerdan los casados y las vírgenes, recuerden esos grandes dramas. Hay mucho sacerdote que ha predicado mucha estupidez sobre ese pobre pasaje. No, es que San Pablo tenía una imagen muy negativa del matrimonio, no sé qué. Mire, padre, está haciendo usted una confesión de su analfabetismo. Con perdón. Porque él no dice, el que permanece virgen hace bien y el que casa a su doncella hace mal. No dice eso. El que la casa hace bien. El que no la casa hace mejor. No es lo mismo bien que mal, que bueno que mejor. Quiere decir que las dos cosas son buenas. Pero por lo que cito este pasaje, que luego lo citaré por esto que acabo de decir, es porque dice, el casado anda con el corazón dividido. ¿Recuerdan sus palabras en ese pasaje? Lo pueden luego volver a leer en sus Biblias. ¿En qué consiste la división del corazón del casado? No es una división subjetiva entre el pecado y la gracia, porque entre el pecado y la gracia también los vírgenes podemos tener el corazón dividido. Es una división objetiva. Veo que me miran mucho y escriben poco. Es una división del corazón objetiva. No entre el bien y el mal, que es subjetivo, sino es una división entre dos órdenes. La división de la que habla San Pablo es entre el orden de la creación y el orden de la gracia. Y la creación, el orden de la creación, tiene a Dios por autor, no puede ser malo, y el orden de la gracia tiene a Dios por autor. Entonces, no es entre una cosa buena y una cosa mala, que eso nos puede pasar a todos. Es una división estructural, que la misma existencia del que está llamado
a la unión mediata con Cristo, tiene que vivir su unión esponsal dividido entre dos órdenes, la naturaleza y la gracia. Ambos órdenes son santificantes. Ambos órdenes tienen que estar en armonía, pero muchas veces ambos órdenes están en conflicto. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer apostolado con gente joven, que me ha tocado durante muchísimos años, gente joven que ha vivido una vida cristiana admirable, fantástica, gente que rezaba la liturgia de las horas, que hacía retiros, un montón de apostolado, que luego eran estudiantes, que vivían su vida normal de su edad, etcétera. Pero muchos de esos luego yo los he casado. ¿Y qué les pasa cuando se casan? Que ya no hay retiros, ni apostolados, ni misa todos los días a todas horas, ni grupo de no sé qué, ni grupo ni no sé cuántos. Pues ¿por qué? Porque hay una realidad nueva, que es el orden de la naturaleza, que muchas veces se llaman niños, y que normalmente cuando nacen no son adultos, son muy pequeñitos, y exigen una cantidad de atención que no te exigía nadie cuando tú eras soltero. Y a mucho casado eso le supone una crisis. Y es una crisis estupenda, porque quiere decir que echa mucho de menos el trato sobrenatural que tenía con el Señor, la liturgia, los sacramentos, los retiros, la espiritualidad, las clases de teología, la evangelización. Ahora, claro, cuando te tienes que, el domingo, te ibas a un retiro, ibas a hacer apostolado, te ibas a misa, ayudabas no sé qué, cantabas en el coro, y ahora estás por la tarde en el parque, en el columpio. Pero, padre, si yo antes, ¿cómo va a querer Jesucristo que yo me pase la tarde dando patadas a un balón, a una pelota y en un columpio con dos niños, cuando antes de casarme llevaba esa vida? Pues mira, eso se llama la división del corazón. Que ahora te estás santificando y muchísimo, porque no es lo que a ti a lo mejor te atrae espontáneamente, has renunciado a unos modos de santificación para santificarte de otro. Y ahora te estás santificando a través de unos signos que son este orden natural, donde la mayoría de las actividades que realiza el que está unido a Cristo esposo mediatamente son de orden natural. Los casados no conciben los hijos rezando el rosario. Los conciben igual que los paganos, teniendo relaciones sexuales. Realizan un montón de tareas que en la mayoría de las veces son igual que la de cualquier pagano de buena voluntad. Los paganos de buena voluntad dan de comer a sus hijos, trabajan, se ocupan de la familia, se sacrifican y a lo mejor no tienen ni pizca de fe, no viven en gracia y no van a misa. Entonces no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces y por quién lo haces. Y luego, por supuesto, también el casado, por eso hay una división, realiza una serie de tareas, quizá ya no tantas, sobrenaturales. Hombre, a los casados no les han eximido de ir a misa los domingos, de confesarse, de bautizar a sus hijos, pero hay una etapa, cuando los niños son pequeños, donde eso absorbe, eso y el trabajo, y el cansancio que tienes en el cuerpo, eso absorbe toda tu vida y toda tu actividad. Y es enormemente santificante. Entonces, normalmente, reduciéndose los dos niveles, natural, sobrenatural, reduciéndose la tarea sobrenatural, pasa a ser enormemente santificante las realizaciones naturales por Cristo, con Él y en Él. El matrimonio tiene dos dimensiones, ustedes esto lo saben perfectamente, que es la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. ¿Qué es la dimensión unitiva? El amor. ¿Qué es la dimensión procreativa? Es la vida. Es decir, en el orden
de la gracia, la vida es fruto, está llamada a ser fruto del amor. Si no hay unión física, carnal, sexual, no se concibe una vida. Eso, digamos, es la biología. Entonces, esta unión de amor está llamada a ser fecunda. Si el amor no es fecunda, por eso la Iglesia insiste en que la vida, que el amor esté abierto a la vida en el matrimonio. Porque deja de ser amor cuando deja de estar abierto a la vida. Y ustedes aquí, aprovecho a decir algo que tampoco lamentablemente se predica mucho, pero quiero que ustedes se lo metan en la cabeza, y no solo se lo metan en la cabeza, sino que lo pongan en práctica. Y es que ustedes tienen que ser unos grandes apóstoles en todo este área, que estoy seguro que al menos a muchas de ustedes, en algún momento de sus apostolados, a lo largo de su vida, les va a tocar ejercer. Es que se den cuenta el drama que es la anticoncepción, los preservativos. Entonces, es una cosa que todos sabemos, pero como somos unos cobardes, empezando por los curas, no lo predicamos nunca. Ay, bueno, yo no me meto en eso, que cada uno haga lo que quiera con su conciencia, mejor yo no le digo nada, yo no quiero problemas, siempre es yo, preservarme yo. ¿Y la verdad? ¿No se lo vas a decir? O sea, ustedes tienen a lo mejor hermanos que están usando anticonceptivos y no les dicen nada. Y son religiosas, que están llamadas a defender la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Ay, mira, son cosas de ellos, yo en eso no me meto. Ah, no te metes. Entonces, ¿tú para qué te hiciste religiosa? Porque para decirle a los pobres de los barrios que tienen que ir a misa los domingos, con eso no tienes problema, ¿verdad? El problema es cuando es tu familia. Y no decimos nada. Tenemos, aparte de que tengamos hermanos que viven juntos y yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Pero si el perro no ladra y el lobo arrasa con el rebaño, a ver de quién es la culpa. ¿Tú dijiste algo? No. Tienes religiosos que van a bodas civiles. Es que se va a casar mi hermano. Sí, por él. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Dos personas que van a celebrar irse a vivir en pecado mortal? Y van a celebrarlo con una fiesta y encima gastar dinero, y tú celebrando con ellos el pecado mortal. Ay, padre, pues no, ¿sabe? Pues bueno, que vivan juntos ya, a lo mejor más adelante. Pero, ¿y si se muere hoy? ¿Y si mañana tiene un accidente? Ay, bueno, no se ponga usted. Bueno, mire usted, ¿sabe? Hay gente que no muere a los 94 años en un asilo de ancianos. Las noto muy impactadas, ¿eh? Como que esto no se escucha mucho, ¿verdad? Y ustedes no son testigos de la verdad. Y ustedes no son las que le dicen a las vocaciones, a las que quieren meterlas a todas como borregas en el convento, decir, hay que ser valiente. Sí, pues sélo tú también. Sea valiente tú. Que para decirle a un adolescente que sea valiente, para eso no hay que tener mucho valor. Y ya no te cuento si encima la persona que se lo tengo que decir es rica. Porque a los ricos les tenemos un miedo y un respeto que no te quiero ni contar. Que a los pobres de los barrios, mira tú, a ver si te casas, a ver si arreglas tu vida. Pero viene el rico bienhechor, el que te mantiene el colegio, que no está casado por la iglesia, un cafecito y unas galletitas. Y que lo evangelice su tía. Porque a ver si le voy a decir algo y nos deja de dar dinero. Entonces, la unión inmediata, la virginidad consagrada, la unión inmediata, sacramento del matrimonio, es una unión con Jesucristo, esposo,
con la colaboración de una mediación, que tiene esta doble dimensión. Unitiva es la de unirte con Cristo. Por eso el matrimonio es una creciente unión diaria, cada día más intensa con Cristo esposo, con la colaboración de mi esposo, de mi marido o de mi mujer, del signo sacramental escogido por Jesucristo. Pues con ver todo lo que supone de sacrificio, el uno por el otro, el saber renunciar a los propios gustos para complacer a la otra persona. Es una escuela de virtud el matrimonio, que estás muriendo continuamente a tu propio egoísmo en favor de los demás. Y ya lo creo que es una gran escuela de salvación. Por eso es evidente que esta visión continua de Cristo esposo como representado, el representante es el marido o la mujer, y como a quien se representa, es enormemente santificante. Es decir, el matrimonio es un ejercicio constante de fe para saber reconocer a Cristo esposo en mi cónyuge. Fíjense qué bonito. Si yo no sé reconocer a Cristo, estoy viviendo el matrimonio como un pagano. No. Si yo en el pan de la Eucaristía no sé reconocer la realidad de fe, los sacramentos son todos realidades de fe, todos los sacramentos, no solo la Eucaristía. Entonces, si no sé reconocer a Cristo en la Eucaristía y me quedo solamente en el signo visible del pan, que es lo que perciben los sentidos, no me he enterado de nada. Por eso les animo, les invito a que se paren a pensar qué significa todo esto. Si de verdad entiendo lo que significa la grandeza y la santidad del matrimonio como camino de unión con Jesucristo esposo. Por eso el cristiano adulto tiene que ser necesariamente humilde. Es consciente de la importancia continua, pues de orar, de pedir ayuda al Espíritu Santo, de estar atento a las mociones de Dios en el corazón. Y por eso esta unión es una unión necesariamente finita, caduca. Recuerden que les decía, en esta vida. ¿Por qué en esta vida? Porque con la muerte, lo que era una realidad de fe, sacramento del matrimonio, se convierte en visión. Nadie necesita la fe en el cielo. Entonces, ¿para qué necesito que alguien me represente a la persona que ya estoy viendo en el cielo? En el cielo, todos estamos llamados a la unión inmediata con Cristo. En el cielo hay un solo modo de unión con Cristo esposo, que es la unión inmediata. En esta vida hay dos modos de unión con Cristo, que es la unión mediata o inmediata. La unión mediata es hasta que la muerte nos separe. Permítanme una pregunta. ¿Un viudo o una viuda se puede volver a casar? ¿Por qué? Porque lo que está cambiando es el representante, no el representado. Una persona está casada con otra que me representa a Cristo esposo. Fallece el signo, desaparece el signo. Puedo estar llamado a casarme con otra persona, cambia el signo. Antes se llamaba Juan y ahora se llama Pepe. Pero el representado es Cristo, no cambia. No sé si me estoy explicando. Entonces, se dan cuenta si lo que ha cambiado es el signo, no la realidad. Una persona me ha representado a Cristo y ahora me lo representa otra, pero él no ha cambiado, que es con quien yo estoy desposado. Bueno, pues todos estos signos, antes o después, van a desaparecer.
¿Se acuerdan cuando le hacen esos líos los levitas, que si uno estuvo casado con 7 hermanos y no tuvo hijos, y en el cielo de quién será? Pues si no es de ninguno, si no hay representante. Dice, no entendéis nada, además lo dice así. En el cielo serán como ángeles, estarán viendo el rostro del esposo. Es decir, el casado está llamado en el cielo, el casado está llamado a vivir en el cielo el modo de unión que yo estoy viviendo en la tierra. Porque algunos hemos sido llamados a esta unión inmediata con Cristo ya en la tierra, que es el otro modo de unión. Y de este hablaremos por la tarde.